Recta tangente a una curva mediante la derivada. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a x2 más 2 en el punto P de coordenadas menos 1, 3. En la gráfica observamos la función f de x igual a x2 más 2, que es una parábola que abre hacia arriba. Esa función, su gráfica pasa por el punto P de coordenadas menos 1, 3. Es decir, cuando x vale menos 1, y vale 3. Y queremos en ese punto P encontrar la recta tangente a esa gráfica. Y vamos a encontrar la pendiente de t usando la derivada de la curva, es decir, la derivada de y igual a x2 más 2. Por definición, la pendiente de la recta tangente es m sub t igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. Es decir, límite cuando delta de x tiende a 0 del incremento en la función y, en la función f, que es f de a más delta de x menos f de a, sobre el incremento en la variable independiente de x, que es delta de x. Por definición, ese límite es f' de a, la derivada de f en el punto A. Lo interesante es que existen técnicas para calcular la derivada de f' en cualquier punto sin necesidad de calcular directamente este límite. Por tanto, vamos a poder calcular rápidamente la pendiente de la recta tangente calculando la derivada de la función en el punto donde lo necesitamos. Vamos a usar en este caso una regla de derivación que se denomina la regla de la potencia, que afirma que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Es decir, que para derivar una potencia x a la n se baja el exponente n y se le resta 1 al exponente colocando x a la n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x a la 3, en este caso el exponente n es 3, entonces se baja el 3 a multiplicar y se le resta 1 al exponente y entonces queda 3 por x al cuadrado. Vamos a usar además algunas de estas propiedades de derivación, que dicen que la derivada de una constante k es igual a 0. Otra propiedad es que la derivada de una constante, una función f, es la constante por la derivada de f. Otra propiedad es que la derivada de una suma, f más g, es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Similarmente con la resta, la derivada de una resta f menos g es la derivada de f menos la derivada de g. En nuestro problema, la función f de x es igual a x2 más 2. Y queremos encontrar la recta tangente en el punto P de coordenadas menos 1, 3. Es decir, que a va a ser igual a menos 1. Calculemos la derivada de esta función. F' de x es igual a la derivada de x cuadrado más la derivada de la constante 2. La derivada de x cuadrado, por la regla de la potencia, bajamos el 2 a multiplicar, le restamos 1 al exponente y entonces queda exponente 2 menos 1, más la derivada de la constante 2 es 0. Entonces que la derivada de f' es 2x a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 es x a la 1 y x a la 1 es simplemente x. Entonces f' de x es 2x. Calculamos entonces f' en el punto A, es decir, el menos 1. F' de menos 1 es entonces 2 por x, cambiamos x por menos 1, lo cual nos da menos 2. Como la derivada coincide con la pendiente de la recta tangente en el punto P, entonces tenemos que la pendiente de la recta tangente, es decir, m sub t es igual a menos 2. Denotemos el punto P, que tiene coordenadas menos 1, 3, como el punto P de coordenadas x0, y0. Y encontremos la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto P usando la ecuación punto pendiente de una recta que tiene la forma y menos y sub 0 igual a la pendiente, que en este caso es la pendiente de la recta tangente,
por x menos x sub 0. Es decir, y menos y sub 0, que sería 3, igual a la pendiente de m sub t, que es menos 2, por x menos x sub 0, que para este ejemplo pues es menos 1. Tenemos entonces y menos 3 igual a menos 2 por x, menos por menos aquí en la mitad me da más, queda más 1. Y menos 3 igual entonces a menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 1, menos 2, aplicando ahí pues la propiedad distributiva. Finalmente, pasamos al lado derecho este menos 3 que está restando, lo pasamos a sumar. Y vamos a tener que y es igual a menos 2x menos 2 más 3. Y igual a menos 2x y menos 2 más 3 da 1. Y esta es entonces la ecuación de la recta tangente t en el punto P a la gráfica de la función f de x igual a x2 más 2. Es decir, que esta recta tangente tiene ecuación y igual a menos 2x más 1.